El siguiente podcast tiene el propósito de incentivar el criterio propio. Nuestras opiniones se basan en nuestra experiencia personal y profesional, además de que respetamos todas las perspectivas. Esto es PCI, para su información, el podcast donde Víctor Hugo Barrera y Ángel Mosqueda conversamos sobre reflexiones, dudas y situaciones de la vida cotidiana. Solo recuerden, esto no es terapia. Y bueno, Ángel, bienvenido, muchísimas gracias por estar aquí acompañándome y listo para la reflexión del día de hoy. Listo para nuestro segundo episodio, de muchos esperemos. ¿Y qué tema tenemos para el día de hoy, Víctor? Fíjate, hay una pregunta que le vamos a plantear de dos maneras muy interesantes. ¿Lo que me hace feliz tiene que darme estabilidad? También la podemos plantear de la siguiente manera. Soy feliz, por lo tanto, ¿tengo estabilidad? Es una pregunta muy interesante porque a veces podemos considerar que la felicidad implica estabilidad, la estabilidad nos lleva a la felicidad, pero la idea sería que verdaderamente empecemos a analizar estos dos conceptos, ver qué tanto van de la mano, pero también tenerlos un poco más claros para que no caigamos únicamente en la situación de asumir que uno tiene que ser lo que nos lleve al otro. Claro. Y ahí, como bien lo mencionas, me parece muy importante que empecemos por definir ambas palabras. Por ejemplo, estabilidad, como lo mencionamos. ¿Qué podríamos decir ahí? Quizás la capacidad que tiene un ser humano, una persona, para mantener un equilibrio, podríamos tomarlo en cuenta. Emocional, cognitivo, ¿por qué no? Físico también, que me parece que son tres componentes muy importantes del ser humano en ese aspecto. Y que podamos mantener ese equilibrio frente a situaciones desafiantes, estresantes de la vida diaria que todo el tiempo vamos a estar generando y enfrentando de alguna manera. Ahí pudiéramos considerar la capacidad para regular las emociones, como lo mencionábamos, nuestros impulsos y mantener una actitud, digamos, adecuada, estable posiblemente, frente a estas dificultades. Claro. Cuando hablamos de felicidad podemos inmediatamente pensar en las emociones, un estado emocional, sí, pero esto no implica que tiene que ser pasajero o específicamente muy corto en ese sentido. La felicidad puede tener que ver con la satisfacción o la sensación de bienestar cuando logramos una meta, un objetivo personal, cuando, ¿por qué no? Quizás nos pasa algo agradable en el día o tenemos una noticia importante, no lo sé, y entonces eso nos genera esta sensación de felicidad. Tengamos en cuenta que ahí tiene mucho que ver con cuando satisfacemos deseos también en ese aspecto, que me parece que va a ser un concepto también importante para hablar más adelante en el tema. Y pues bueno, como lo mencionábamos, puede ser a veces transitorio, sí, pero también puede ser mucho más duradero este estado de felicidad en ese aspecto. Y por supuesto ahí es donde ya entramos en aspectos muy personales, porque quizás lo que a uno le haga feliz, no al otro específicamente lo tiene que hacer sentir de la misma manera. En ese sentido, podemos tener en cuenta dos situaciones totalmente iguales, pero dos personas totalmente diferentes. Uno puede sentirse muy feliz y eso no implica que al otro eso le va a generar felicidad. Claro, y tomando en cuenta estas dos definiciones, fíjate bien que como vemos, ¿no? En el caso de la felicidad tiene que ver con las emociones directamente y cuando se consigue algo, cuando se logran objetivos, cuando se cumplen metas. Y en cambio la estabilidad, como esa capacidad psicológica que dicen por ahí, ¿no? Podemos desarrollar todos los seres humanos, pero esta no precisamente es cuando viene lo bonito, ¿no? Sino también cuando estamos pasando por situaciones no tan agradables, situaciones incluso negativas que buscan estancarnos. Cuando escuchamos estas definiciones, fíjate bien, nos vienen a la mente estas premisas que estamos viendo en la sociedad actual. Estas premisas que nos dicen que tengamos metas, que cumplamos nuestras metas. Y mientras más pronto las cumplamos, mejor, porque inmediatamente vas a ser feliz. Y esa felicidad va a dar como resultado una estabilidad. Sin embargo, hoy vemos que mucha gente
tanto en la cuestión clínica como a nivel social, está pasando por muchas frustraciones, porque dicen, bueno, me propuse metas, las logré, pero no obtuve felicidad. O si me sentí feliz, como mencionabas, que la felicidad muchos dicen, no, es que es muy efímera y que... No, espérame. La felicidad puede ser muy larga en cuanto a tiempo. Es más, muchas escuelas filosóficas manejaban que algo que busca el ser humano desde sus inicios es ser feliz, ¿no? Entonces estas personas decían, pero si conseguí mi felicidad, fue demasiado efímera. Ahora, no estamos diciendo que es malo tener metas No, objetivos, para nada, por supuesto. Claro que no. Eso es parte de la autorrealización que todo ser humano, pues sí, aspiramos a ello, no tiene nada de malo. Pero bien lo mencionabas, no se trata de que esas metas y objetivos siempre vayamos buscando específicamente cumplirlos tanto lo más rápido posible, como a veces, ¿por qué no? Que busquemos hacerlo de la forma más fácil, entre comillas, posible. Y eso es a lo que nos podemos referir a la hora de cómo nos establecemos esas metas. Si desde un principio, como lo mencionábamos, estamos pensando o considerando que entre más metas cumplidas lo más rápido posible, más feliz voy a ser. Claro, ahora que hablamos, muchas metas cumplidas, porque hay gente en nuestra sociedad, hay personas que sí han cumplido todas sus metas, pero también llegan en esta situación, fíjate bien, o sea, ya han logrado sus metas, pareciera ser que lo tenemos todo o casi todo materialmente hablando, podemos acceder a lo que queremos. La pregunta es, ¿qué te hace falta para ser feliz? Porque muchas veces están entrando en esos casos, ¿no? Ese acceder a algo material ya se vuelve una obsesión, una búsqueda y dicen, algo me está haciendo falta. La pregunta es esa, ¿qué te hace falta si tienes cumplidas tus metas o puedes cumplir tus metas para ser feliz? Vamos a ser muy sinceros, como seres humanos, ok, no tiene nada de malo, quizás cierta naturaleza humana, pero nos basamos mucho en nuestros tiempos actuales en buscar esa felicidad a través específicamente de lo físico, lo material. Bien lo mencionabas, tenemos el celular más reciente, el auto más caro, la ropa más fina en ese sentido. Tenemos todo esto que busca llenar esa sensación de felicidad y estabilidad, pero sigue estando ahí esa sensación de que algo está faltando. Claro que sí. Y fíjate, ¿no? Esto no precisamente se refiere a la situación de nuestro siglo, porque si nos vamos a retomar el siglo XIX, el siglo XX, ¿cuál era el concepto de felicidad o qué se creía que se tenía que hacer, que se tenía que tener para poder alcanzar esa felicidad, ¿no? Número uno, seguramente, casarte. Claro. Formar una familia. Casarte a temprana edad. Casarte a temprana edad. Formar una familia a temprana edad. Entre más rápido, mejor en ocasiones. Exactamente. Y numerosa, mejor, ¿no? Más descendencia. Tener una casa, tener un trabajo, otra vez, estable, tener un medio de transporte, quizás. Pero con eso, se me olvida algo, podría ser lo que podríamos considerar lo más importante o con prioridad en ese momento. Claro, estás diciendo lo principal que decía, ¿no? Si lo tiene, casi era el referente de la familia. Porque si te fijas, también iba muy conectado con esta situación de honrar a tus antepasados. Yo hago esto porque mi antepasado lo hizo, porque mi antepasado me dijo que eso era lo que yo tenía que hacer, lo que yo tenía que obtener para poder alcanzar esa felicidad. Y buscaban cumplir. Y tengamos en cuenta otra vez, no vamos a juzgar esta manera de actuar. Al final del día, en ese momento, en el contexto y el tiempo, sí era muy funcional hasta cierto punto. Claro. Pero tengamos en cuenta justo lo que mencionas, este respeto y por lo tanto este reflejo de mis padres hicieron esto, así que esto es lo que ahora yo voy a hacer para buscar esa estabilidad y esa felicidad. ¿Qué tanto ese reflejo se volvía una especie de reflejo ciego? Vamos a seguirlo porque eso es la fórmula que funciona. Quizás para mí no me funciona, pero si a mis padres les funcionó, tiene que garantizar que funciona hasta cierto punto. Claro, y es ahí donde los dos conceptos entran en juego, porque volvemos a lo mismo, esas personas llegaba un momento que decían, me hace falta algo, sí, porque ese concepto de felicidad no es tuyo, es algo que alguien te sembró, pero llega un momento donde tú estás estableciendo tu propia identidad y dices, esto no es para mí, esto no es mío, y venía el concepto de estabilidad en juego porque decías, no puedo resolver esta situación se sale de mi control, íbamos inmediatamente a buscar a los padres, ¿no? Porque
Tú no trabajabas esa capacidad, esa habilidad para poder obtener la estabilidad. Buscabas a otros. Y hay dos conceptos muy importantes otra vez. Identidad y podríamos agregar criterio en ese sentido. Claro. Número uno, mi identidad me guía hacia lo que yo quiero establecer como esa meta. La identidad de mis padres es muy diferente y si para ellos estas aspiraciones y estas metas les generan esta felicidad, adelante, pero no significa que tiene que funcionar exactamente igual conmigo. Claro. Ahí viene el criterio en ese aspecto. Tenemos que formar el criterio de decir, ok, a ellos les funcionó, pero eso es lo que yo considero que yo quiero, yo necesito, yo deseo, es lo que yo considero que para mí, para mi identidad, mi persona, es hacia donde yo quiero aspirar. Claro, y vamos a contrastarlo con este ser humano de nuestro siglo, del siglo XXI, donde vemos que también esa situación familiar, ese respeto, esos valores por nuestros antepasados se han perdido. Ahora al contrario, ¿no? Pareciera ser que se falta más al respeto a los antepasados o lo que hicieron los antepasados se ve como poca cosa, yo voy a hacer cosas diferentes y demás, pero, como lo mencionaste muy atinadamente hace un momento, todo se basa en lo material. ¿Qué traigo puesto? ¿En qué viajo? ¿A qué tengo acceso? ¿De qué tamaño es la pantalla que hay en mi recámara, en mi sala? ¿A cuántos canales accede? ¿A cuántas plataformas? Se busca la diversión al final, a toda costa. Que, otra vez, estar en este punto donde yo busque cierta satisfacción inmediata, no lo podemos calificar hasta cierto punto como algo malo. Pero también ahí se encuentra este balance de hay satisfacciones inmediatas, bien lo mencionas, ok, no tiene nada de malo querer ver una película, escuchar música, pero no toda la satisfacción puede estar solamente en lo que se venga al plazo más corto posible en ese sentido. Es un balance tanto de satisfacción inmediata como metas a largo plazo, objetivos y esas aspiraciones a las que podemos llegar. Y nos da como conclusión que el ser humano del siglo XIX, del siglo XX, le temía al fracaso y el fracaso significaba quedarse solo. El ser humano de este siglo tiene miedo al éxito. ¿Por qué? Porque también tenemos miedo a adoptar la responsabilidad que cada acción que realizamos implica. Y como dices, nos estamos volviendo sociedades hedonistas, es decir, que solo buscan el placer, lo cual es efímero, volvemos a lo mismo, y cuando termina buscamos ¿qué? Más placer, pero como no me produce el placer mismo de la primera vez, entonces entro en conflicto. Sin embargo, esto también nos lleva a que el ser humano de hoy está dejando ciclos inconclusos. Muy bien, ahora, no es que tenga que ser un conflicto esta pregunta entre la estabilidad y la felicidad. No, para nada. Pero podemos apoyarlo un poco con teoría. Y hay una teoría que yo, la verdad, utilizo muy seguido porque me parece muy atinada en ese sentido. Pero es importante que tengamos en cuenta, otra vez, esto no es una fórmula secreta, no es una regla tampoco a seguir, pero porque no es un apoyo justamente para ser más conscientes de a qué le damos esa prioridad en cuanto a la estabilidad y la felicidad. Y ahí es donde podemos hablar un poco de Abraham Maslow. Ajá. O Abraham Maslow. Abraham, en el idioma que queramos. Donde en su teoría de 1943, considerablemente ahí importante el punto de tomar en cuenta esa fecha, 1943, ya tiene un tiempo desde entonces, pero me parece que hay aspectos que se pueden seguir tomando y aplicando a nuestros días, que es justamente esta pirámide de Maslow o la pirámide de las necesidades. Aquí hablamos de que, número uno, esta teoría, postulado como lo queramos ver, en primer lugar, Maslow nos establece que conforme las necesidades más básicas, las que sí tienen que ver directamente con nuestra supervivencia, llámese comida, agua, vestido, techo en ese aspecto, cosas... El sueño mismo. El sueño también, cosas que sí nos pueden afectar a nuestra integridad física como tal y sí nos ponen en riesgo si no se cumplen. Conforme a que estas necesidades más básicas se van cumpliendo, vamos subiendo un poco más en este concepto de una pirámide en ese sentido,
porque el ser humano desarrolla deseos más elevados, más elaborados hasta cierto punto, cuando estas necesidades fisiológicas para sobrevivir ya no son, si bien no dejan de ser una prioridad, pero ya no son una preocupación quizás en ese sentido. Ahí podemos considerar que, bueno, como lo menciono, el punto más bajo, las necesidades fisiológicas, todo aquello que sí necesitamos para sobrevivir. ¿Qué pasa cuando ya cumplimos? Puedo comer este día, puedo tomar agua este día. Bueno, vamos a tratar de asegurarnos que al día siguiente y al que sigue y al que sigue, esto tampoco sea una preocupación. Entonces, la necesidad de seguridad. Hablamos ahí de mantener, que podamos mantener estas necesidades y al mismo tiempo que nosotros, nuestra integridad se encuentre segura. Claro. Buscamos un techo, pero un techo que no sea temporal. Y ahí retomando un poco lo que mencionábamos, ok, tener una casa es una buena aspiración al final del día. Buscamos que estas necesidades las podamos mantener hoy, dentro de una semana y dentro de un mes y más tiempo. Claro, permíteme interrumpirte un momento. Sí, al final de cuentas, como bien mencionas, ¿no? Las necesidades básicas, que si no las hacemos, no sobrevivimos, pero también en nuestra sociedad de hoy donde hay el supuesto, es decir, sí, me tengo que alimentar, pero según yo me alimento o me alimento creyendo que esto es lo saludable para mí y resulta ser que no, que al contrario, que pareciera ser que estoy haciendo lo opuesto a cuidar mi alimentación, ¿no? O lo que mencionabas de la seguridad. Ok, no es malo tener una casa, pero esa casa no deja de ser un espacio físico, dijeron por ahí, no deja de tener 4 paredes. ¿Lo estamos haciendo realmente un hogar? ¿Ese espacio yo lo siento como mi refugio? ¿Cuántos casos no hay con el debido respeto dicho, no? Y no es malo, pero ciertos alumnos muchas veces salen del colegio a 1 de la tarde y a las 3 siguen en la institución donde dieron problema posiblemente todo el día y les dicen, ¿por qué no vas a casa? Tal vez no estás sintiendo esa casa, ese lugar, independientemente de los metros cuadrados que tenga y de las cosas extras que tenga, no lo está viendo como un refugio, como un espacio seguro, como un hogar. Bien, lo mencionabas, un burrito, una hamburguesa, unas papas, se les antojó, ¿verdad? No van a dejar de cumplir esas necesidades fisiológicas, pero ahí es importante tener en cuenta, saber qué tanto esto verdaderamente me está nutriendo o, como lo hablábamos, está supliendo una necesidad inmediata y efímera hasta cierto punto. Ahí bien lo mencionábamos, hay los aspectos sociales, que ahí se empieza a complicar la cosa. Porque como seres humanos, somos seres sociales, necesitamos, sí, tenemos a nuestra familia, necesitamos amistades, necesitamos relacionarnos con otras personas al final, pero ahí es importante ese criterio y todo esto lo podemos encontrar en esos aspectos. Otra vez, no tachando con juicios morales de lo que es bueno o malo, pero sí considerando ese criterio. Porque si las relaciones que yo tengo y que sí son una necesidad, verdaderamente me están nutriendo o al final del día quizás también me pueden estar, si bien no aportándome nada, o quizás incluso perjudicando de alguna manera. Claro. Y date cuenta de que en el aspecto social, como mencionaste, vamos a ir más allá de lo bueno y lo malo. ¿En qué sentido? ¿Es saludable o no? O sea, porque hay muchas amistades que a mí me pueden parecer buenas amistades, pero ahí entraríamos en este cuestionamiento. ¿Son saludables para mí? Como bien mencionaste, ¿no? Y ese nos lleva también al siguiente peldaño, porque date cuenta que al ser una pirámide, si el peldaño de abajo está débil, automáticamente los demás se van a sacudir, o de plano no vas a llegar, o se van a caer, ¿no? ¿Cuántas pirámides de cuántas personas en nuestra sociedad de hoy están de esa manera? O están muy endebles, o ya se cayeron. Y ahí es un punto muy interesante, porque hablamos de la necesidad de reconocimiento, la Claro. estima en ese sentido. Y bien lo mencionábamos, quizás yo tengo este concepto de necesidad del auto más caro, del teléfono más caro en ese sentido, porque al final lo que estoy tratando de suplir no es tener el celular, no es tener el coche, no es tener la ropa, es que el otro me reconozca como que estoy siendo exitoso, que me acepten, que yo pueda estar en un círculo social específico a través de lo material en ese aspecto. Claro. Me parece muy interesante en ese punto porque nos damos cuenta cómo el ser humano a través de su estima empieza a darle prioridad a otras situaciones donde quizás ya no solamente es la necesidad de sobrevivir en lo físico, es la necesidad de sobrevivir en lo emocional.
Claro, y sabemos que esto sí va de la mano, tanto lo intrínseco, que viene de aquí para acá, como lo extrínseco, que viene de acá, lo que yo interiorizo. La cuestión es que hoy en día lo extrínseco está teniendo mucho valor. El ser humano de hoy en día se da valor a sí mismo por lo que tiene, por lo que hace, no por lo que es. Y tristemente lo que tiene y lo que hace le están modificando lo que él es. Y clínicamente hablando debería ser al revés en este caso, en esta situación. Como dijiste, reconocimiento. Si yo baso mi pirámide, mi vida, en que todo gira alrededor de que todos me aplaudan, de que todos sonrían cuando yo paso, cuando me ven, cuando yo digo buenos días, todos contesten, es que no me saludó, es que yo tan amablemente, bueno, esa fue la otra persona. Tú hiciste lo que tú proyectaste, lo que tú eres, lo que tú vales en este caso. Aquí me parece importante resaltar un punto interesante. Este concepto de pirámide no implica ni que a medida que yo cumplo una necesidad, esa necesidad ya no existe. Claro. Puede que yo, ya no necesito preocuparme quizás de la comida, pero no significa que yo ya no voy a necesitar comer nunca. Misma situación, que yo considere que en este momento tengo un círculo social adecuado, no significa que ya no me voy a preocupar jamás de mis relaciones sociales, porque al final del día también es algo que no es de, mira, somos amigos, se acabó. En ese sentido, estas relaciones también se cultivan de alguna manera. Esta pirámide nos genera esta idea quizás de prioridades, pero también implica que constantemente vamos subiendo y bajando en ese aspecto. Y también un punto importante ahí es que, ¿qué podríamos encontrar al final de la pirámide? La necesidad de autorrealización, esa motivación que nos lleva también a hacer las cosas. Otra vez, la idea aquí no es que yo ya no me preocupo de la comida, ahora sí, ya llego a preocuparme de la autorrealización, pero tener en cuenta, primero hay que tener esas prioridades. Es importante tener en cuenta qué tanto yo puedo estar comiendo y bebiendo diariamente, porque si no, seamos sinceros, ¿qué tanto me voy a poner a pensar en mi autorrealización si no puedo tener que comer? Pero cuando ya tenemos esa estabilidad quizás en estas necesidades, ahí pensamos en la autorrealización. ¿Qué es lo que yo quiero para mí? ¿Qué metas y objetivos me gustaría plantearme? ¿Y por qué lo quiero hacer? ¿Hacia dónde quiero llegar con ello? Pudiéramos tener en cuenta, mi necesidad de seguridad ahorita se está cumpliendo. Tengo una casa, pero quizás quisiera tener una casa en el campo o quizás quisiera tener una casa en esta ciudad específica porque mi autorrealización implica que es el lugar donde me gustaría estar. Muy diferente ahí a la satisfacción efímera, porque ya estamos pensando un poco más a largo plazo en ese sentido y pensando a futuro lo que me va a dejar y me va a nutrir cosas a mí en ese aspecto, pero como lo mencionábamos hace un momento, a mí, no al otro, porque el otro tiene sus propias necesidades y el propio orden y la prioridad que le van a dar estas necesidades, mencionando muy rápidamente donde se crea una necesidad simbólica quizás. Yo siento que lo necesito y yo puedo decir, yo necesito ese auto o si no, yo no puedo. Claro. Pero quizás no necesito el auto. Quizás lo que necesito, como lo mencionábamos, es esa sensación de validación. Es una necesidad simbólica a través de un deseo que nos hace creer que lo necesitamos tanto para vivir como si fuera comida, agua, vestido, techo en ese aspecto. Sí, y al final de cuentas, aquí tenemos que romper uno de los mitos más comunes que mucha gente tiene acerca de esta teoría, ¿no? Que como bien dices, es del siglo pasado, pero sigue siendo funcional. ¿Por qué? Porque los seres humanos aún tenemos mucho que trabajar. Creemos que, no, es que en una etapa de mi vida va a ser el primer peldaño, luego lo social, luego la seguridad. No. Tristemente, tenemos que trabajar todas y cada una de ellas, pues al mismo tiempo. Al nivel, a la cuestión de la edad y en la fase de la vida en la que nos encontremos. Y una vez que llegamos a esa autorrealización que viene, pues seguimos trabajando, seguimos adelante porque no nos vamos a quedar ahí. Volvemos a lo mismo. Estudia una carrera, ya me quedé en la universidad, voy a terminar esta carrera. Automáticamente se acabó todo, se acabaron las tristezas, las pruebas, las dificultades. No.
ya concluí mi carrera, ya me gradué con honores, me dieron mi título, mi cédula, automáticamente ya. No, ya conseguí trabajo de aquí para adelante, pues hasta que me jubilen, mi salario de 5 o 6 ceros, y va a estar ahí constantemente porque ya se comprometió la empresa mientras yo me comprometa también. No es así. O sea, es un trabajo constante que tenemos que ir realizando día con día los seres humanos, y es lo que a veces, fíjate bien, y lo estaremos hablando más adelante en episodios posteriores, eso es lo que nos cuesta trabajo aceptar. Exactamente, y un punto importante ahí que también podríamos tomar en cuenta ya para retomarlo más adelante, es que si nos encontramos en un constante proceso, como lo mencionas, de construcción o de perfeccionamiento, ahí lo podríamos quizás tomar en cuenta a qué concepto le damos más peso, a esta sensación de perfeccionamiento o construirnos constantemente. Pero no nos adelantemos en ese. Claro que sí. Solo son pequeños sneak peeks de lo que ha de venir en este caso. Para concluir, la felicidad y la estabilidad emocional van de la mano, sí o no, o deberían ir de la mano. Porque hoy en día, ya lo dijimos, nos la venden con que tienen que ir una tomada de la otra. Yo, en lo personal, podría pensar que sí y no. Okay. Y no por zafarme simplemente de la pregunta, sino que, ok, como ya lo hablamos, la felicidad sí puede ser muy inmediata, puede ser muy efímera, pero también puede ser una sensación y una emoción a mayor plazo en ese sentido. Entonces, no es malo considerar que cumplir ciertas metas nos va a llevar a la felicidad, siempre teniendo en cuenta, como ya lo mencionamos, ese criterio muy realista. Quizás, si yo considero que esta meta me va a llevar a esa felicidad, primero hay que plantear por qué me estoy estableciendo esta meta en ese sentido. Quiero formar una familia porque mi felicidad va a depender de otras personas con sus propias metas, objetivos, sus propios deseos, sus propias luchas constantes. No puedo basar mi felicidad solamente en otra persona. También tener en cuenta que las cosas materiales no tiene nada de malo aspirar a conseguir cosas físicas en ese sentido, pero sí plantearnos qué me va a generar el obtener esta meta y tengamos en cuenta qué va a pasar después. Yo me ahorro y me consigo mi coche, me consigo mi casa, etcétera. Ok, ¿y qué sigue? Como bien lo mencionabas, no es como que empiezan a caer los créditos y se terminó la película. No. ¿Qué va después? ¿Qué va constante? ¿Qué va a pasar durante ese proceso? Quizás ahorita yo quiero ese coche y una vez que ya lo manejo, no me gusta. Quizás no era lo que yo esperaba, pero eso no implica entonces que mi felicidad se va a basar solo en esa meta, porque entonces puede que ahí ya se vuelva muy fácil que esa felicidad, al ponerla toda, depositarla en esta meta, no era lo que esperaba y entonces voy a sentir que ya no puedo ser feliz nunca más. Preguntas importantes que uno, me parece, tiene que establecer ese criterio a la hora de generar estas metas, estos objetivos, sí teniendo en cuenta las necesidades que hablamos de la pirámide en ese aspecto, pero justamente dentro de lo posible, ahora sí que afortunadamente esperemos dentro de lo que podamos cumplir las más básicas, ya tenemos todo eso que sí necesitamos para vivir. Bueno, entonces empezar a prestarle atención a nuestro criterio. Quiero esta meta, ok, pero ¿por qué la quiero? ¿Y qué espero lograr con esa meta? Claro. El ser humano de hoy en día está uniendo conceptos, y yo siempre uso esta analogía, la cual sí se aplica, como la cajita de plastilina. Cuando la abrimos, tienen las barritas de colores, y de repente cada barrita tiene su separación, tiene su espacio. Y los conceptos, los constructos, también tienen sus limitaciones. En ocasiones coinciden. No te voy a mentir, la felicidad y la estabilidad emocional llegan a coincidir. La respuesta es sí. Pero no son pareja. Y a veces queremos unirlas como dos barritas de plastilina, rojo y azul. Sale café. Y cuando te digo dame el azul, dame el rojo, a lo mejor sí puedes agarrar un pedacito, pero te llevas de los demás. Ya no distingues, y eso es lo que está pasando. Acuérdate de las definiciones. Estabilidad emocional viene cuando logramos poner en orden algo no tan agradable. ¿Y qué crees? No cuando lo puse inmediatamente salto de alegría. No inmediatamente me pone una sonrisa en el rostro. Tal vez por la mañana hubo un problema fuerte en casa.
por la tarde llegó a su punto máximo, pero ya por la noche resolví, ya para dormir estoy cansado. No precisamente estoy feliz, pero logré mi estabilidad emocional. Y como dijimos, conseguí una meta. Qué bueno, pero no precisamente eso quiere decir que me dé estabilidad emocional. Ahí también se tiene que trabajar muchas cosas. Hay personas, hay situaciones y hay ejemplos, hay muchos en nuestra sociedad internacional donde vemos que consiguieron un premio, lograron una meta, obtuvieron algo y resultó ser lo peor que les pudo haber pasado porque no trabajaron esa estabilidad. Hubo tanta felicidad que el concepto que hablábamos, el valor propio, la autoestima, la arrojaron por los cielos y resultó ser que terminó siendo algo muy negativo para ellos, en este caso. Y eso es algo que tenemos que tener muy en cuenta, respetar los límites. A veces queremos todo en uno solo, pero hay situaciones que no son de un solo paso. Como lo dijimos el episodio pasado, queremos todo a la sopita instantánea que se mete en el microondas y en 3 minutos, ¡pah! Me dicen que tengo una sopa. Me dicen que tengo un alimento instantáneo que me va a satisfacer. Fíjate cómo podemos utilizar hasta esa analogía. Pero la respuesta es esa, ¿no? O sea, a veces queremos que todo se logre en un paso, pero hay cosas que solo ese paso es el primero y debemos de dar pasitos, pasitos, pasitos para lograr muchas otras cosas. Y eso nos tiene que quedar bastante claro. Bueno, esto ha sido todo en el episodio del día de hoy. Sabemos que son conceptos que nos pueden dar N tiempo para disertar. Sin embargo, trabajarlos es decisión personal. Y en Baela, Consultorio Psicológico, podemos ayudarte. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales. @Baela, Consultorio Psicológico, donde contamos con un grupo de psicólogos que estarán más que dispuestos a apoyarte en todas estas situaciones que, como lo menciono, no son reglas generales, no aplican exactamente de la misma manera para todos. Qué mejor que un espacio terapéutico personalizado para las necesidades de cada persona. Claro que sí, y bueno, agradezco que me hayas acompañado en el episodio del día de hoy. Muchísimas gracias por haber sido parte de esta disertación. Y pues bueno, esto ha sido PSI para su información. Si te quedó alguna duda, no lo olvides. Vamos a terapia. Vamos a terapia. Hasta la próxima. Ay, Dios, ya se pone fuerte el asunto. Funados ya. Funadísimos. ¿Cómo que el coche no me va a dar la felicidad? Hasta te van a pasar a quitar en el Ferrari. ¡Mira mi coche! Ya.